en solo una paginita el camino que vamos recorriendo hasta llegar a la formación de oxosales, que arranca desde el oxígeno, ¿sí? Entonces van viendo cómo el oxígeno con un metal que nos da, qué es lo que nos da con el no metal, después cuando le agregamos el agua y después finalmente cuando formamos la sal. Esa es una de las ramas, la que arrancamos a partir del oxígeno. Pero tenemos otra, la que arrancamos, a partir del hidrógeno, ¿sí? Y con esta pasa lo mismo, porque yo puedo trabajar con un elemento metálico, pero con con uno no metálico, ¿sí? Ahora venimos dándole al hidrógeno el estado de oxidación positivo, el 1 positivo, ¿verdad? Pero acá nos vamos a encontrar con una salvedad, que cuando el hidrógeno tiene a su lado a alguien que sea muy electropositivo, ¿sí? Más electropositivo que él, el hidrógeno se va a comportar con un estado de oxidación que va a ser negativo. Y es el caso del hidrógeno frente a un metal, que en este caso vamos a trabajar con los metales del grupo 1A y del grupo 2A, es decir, las dos primeras columnitas de la tabla periódica. La primera, que les aparece el litio, el sodio, el potasio, el cesio, y al ladito que está el berilio, el magnesio, el calcio, ¿sí? Las dos primeritas de la tabla periódica, porque ellos son metales muy electropositivos. Entonces, en ese caso, como yo tengo que dejar esto neutro, ¿sí? La carga positiva viene del metal y el hidrógeno trabajando con carga negativa. ¿Está? Fuera de estos casos, el hidrógeno para nosotros siempre va a ser el hidrógeno 1 positivo. ¿Está? Ese es un detalle que ustedes tienen que tener presente. Para el caso del no metal, ¿se acuerdan también que en la tabla habíamos visto, cuando buscábamos los estados de oxidación, que aparecían algunos estados negativos, que por ahora no los habíamos usado, que les habíamos dicho, ya va a llegar el momento? Bueno, llegó el momento de usar esos estados negativos. ¿Por qué? Porque el positivo va a ser el hidrógeno. Entonces, la combinación de un hidrógeno con metal o con no metal me da origen a especies que se llaman hidruros. Hidruros metálicos, en este caso, o bien hidruros no metálicos. Fíjense el orden. Este es el positivo y acá el hidrógeno es el negativo. Y acá al revés. El hidrógeno es el positivo y el no metal pasa a trabajar con su estado negativo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo era eso de las columnas que usábamos de los metálicos? Primera y segunda, dijo. Sí, grupo 1A y grupo 2A. En el 1A tenés el litio, el sodio, el potasio, el cesio, ¿sí? Y en la de al ladito tenés, arranca con el berilio, después al lado del sodio tenés el magnesio, y después debajo del magnesio tenés el calcio, y después, si no me equivoco, viene el estroncio. ¿Las dije bien? Las estoy tratando de recordar. Sí. Bien, esas dos. Yo tengo otra duda. Sí. Entonces, en un hidruro metálico, el hidrógeno lo hace con el estado de oxidación negativo y el metal con el positivo. Perfecto. Y en el hidruro no metálico, al revés. Exacto. Gracias. En el no metálico es cuando vamos a usar el -1 del cloro, el -2 del azufre, el -3 del nitrógeno, ¿sí? Esto lo voy a dar rapidito porque es similar, digamos, el mecanismo es el mismo que usábamos con el oxígeno, ¿está? Entonces, por ejemplo, calcio que tiene 2 positivos, calcio más hidrógeno,
Entonces sé que tengo que poner primero el metal y después el hidrógeno. Como el calcio tiene 2, necesitaré 2 hidrógenos. Acá tienen ustedes el balance de carga, tal cual lo hemos ido haciendo en las anteriores. Un detalle a tener en cuenta, ¿sí? Te ha quedado el hidrógeno más 1 ahí en la presentación, 2 por más 1 menos 2. 2 por más 1, ha quedado dado vuelta, tenés razón, Jorge. Ya lo arreglo. Chicos, de todos modos el orden siempre tiene que ver con el datito de electronegatividad. Ustedes cuando van a la tabla periódica, además de consultar el estado de oxidación, busquen el datito de electronegatividad. ¿Cuál es el mayor? Ese va atrás. El menor, adelante. Sí, ya después lo arreglo. Se me ha pasado que con los índices y subíndices quedas mareada por ahí. Se me ha pasado eso. Y ya después se los arreglo, chicos. Entonces, lo que les iba a decir antes que se me olvide. Si yo lo hago planteando la reacción y pongo hidrógeno, no se olviden que el hidrógeno es una molécula diatómica. Entonces, al igual que el oxígeno, cuando la coloco como molécula solita, debe ir ese subíndice 2. ¿Sí? Son detalles que ustedes tienen que ir teniendo presentes, que no se nos vaya escapando. Ahí tengo el hidruro, que es muy sencillo porque como el calcio tiene un único estado, es más, estos elementos, tanto el grupo 1 como el grupo 2, tienen un único estado. Entonces, todos van a ser hidruros de, qué sé yo, calcio, hidruro de magnesio, hidruro de sodio, hidruro de litio, ¿está? Ahora, ese hidruro, si yo lo hago trabajar en presencia del agua, me va a pasar lo mismo que pasaba cuando yo a un óxido metálico lo ponía frente al agua. Me daba como especie el hidróxido. En este en particular se libera hidrógeno en forma de gas. ¿Está? ¿Cómo son los hidróxidos que genero por esta vía? De la misma manera, de la misma forma que el hidróxido que generábamos a partir de un óxido básico. ¿Está? Entonces, esto acá se rompe el agua. De la ruptura del agua aparecen los iones oxidrilo, ¿sí? Y de la unión del hidrógeno que me queda del agua con los hidrógenos que pierdo de acá, el hidrógeno gaseoso que se libera en este caso. Después cuentan y vemos que no está balanceada. Hay que balancearla. Se me pasó acá. A ver. Esta me faltó el balance. ¿Sí? Esto está sin balancear, chicos. Fíjense que tenemos rápidamente, pueden ver que acá hay 2 oxígenos y acá tengo solamente 1. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar un 2. Voy a corregir acá. No, desde ahí no. Tengo que salir de la pantalla. Ya después lo corregimos. Vamos a poner un 2 aquí adelante. ¿Sí? Y después pondré otro 2 acá, para que me queden los hidrógenos. ¿Se entiende? Esto cuando ustedes lo vean tranquilitos, van a ver que es fácil de seguir, porque si ya han ido interpretando cómo es la cuestión con la rama del oxígeno, esta es muy similar. Es más, le diría que ahora que avanzamos un poquito más, hasta es más fácil que la del oxígeno. Cuando lleguemos a la parte de ácido, ahí van a ver por qué. Y acá sí me voy a detener un cachitín más. Me voy al lado de los no metales. Los no metales